estamos puntos específicos que creo yo también, como se ha mencionado, nos va a ayudar a potenciar nuestros conocimientos, dado que el conocimiento es poder y de esta manera poder nosotros hacer el ejercicio de la carrera como se debe, ¿no? En base a nuestras normativas peruanas para tratar de cometer los menos errores posibles y por ende, pues disfrutar como se quiere de la carrera haciendo bien las cosas. Entonces, el día de hoy vamos a compartir un poquito de eso y ya al final pues serán las preguntas respectivas. Gracias. Excelente, ingeniera Elena, muchas gracias. Y bueno, una vez más, recuerden en la parte final, el curso va hasta las 10 de la noche, los 10 minutos antes estaremos ingresando a ronda de preguntas, así que por favor pueden estar anotando ya y en la parte final estaremos ampliando la ronda de preguntas. Ingeniera, adelante, por favor. Ok, gracias. Vamos a empezar entonces. Como ya se mencionó, los temas que voy a tratar el día de hoy están en referencia al residente de obra, el inspector o supervisor, cuaderno, garantías y adelantos. Entonces vamos a hablar sobre todo del marco normativo, dado que esto es un curso en relación a la ley de contrataciones con el Estado. Entonces vamos a un poquito a conocer qué nos dice la norma y darle una aplicabilidad, una contextualización, que es lo que nosotros queremos, porque a veces también la norma tiene un poco de vacíos, así que vamos a conocer eso el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver qué nos dice el reglamento referente al residente de obra. Y esto es importante porque a veces nosotros asumimos cosas que ni siquiera sabemos pues dónde se encuentran, ¿no? A veces lo decimos porque lo escuchamos en algún momento o porque pensamos que es así. En referencia a la permítame cerrar mejor mi WhatsApp. En referencia a lo que es la carrera, pues nosotros tenemos diferentes normas, leyes, directivas y tenemos que hacer nuestra labor como ingenieros civiles o otro tipo de carreras que también se tenga basados en estas normas. ¿Sí? Ya les decía también al inicio que el conocimiento es poder. Entonces, mientras nosotros más conozcamos de nuestras normas, mientras más conozcamos de la labor que vamos a desarrollar, pues vamos a minimizar estos errores que a veces se presentan por desconocimiento de las normas. Muchos de los problemas que tenemos nosotros a veces es por desconocer la norma, ¿sí? Entonces, vamos un poquito el día de hoy hablando de ello. El residente de obra es un profesional, ¿sí? Donde la normativa, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ya vamos a ver textualmente qué es lo que nos dice, pero en resumen, estoy empezando por mostrar esta imagen donde se tiene que el residente puede ser un profesional, que en este caso, pues un ingeniero o un arquitecto colegiado, debe de tener una experiencia de 2 años en la especialidad como mínimo. El residente es el representante ejecutor, el representante técnico ejecutor de la obra. Debe de poseer conocimientos técnicos también actualizados y por supuesto ser un líder, porque recuerden que el residente es la persona que se encarga de concluir ese proyecto, de dar inicio y también de concluirlo. Y dado que en un proyecto involucra muchos aspectos, involucra a muchas personas, pues también tiene que saber manejar a todo este equipo humano y que se identifiquen, ¿correcto? Con su, vamos a decir, con su filosofía, con su objetivo que éste tiene y puedan caminar hacia lo mismo. Pero cuando el ingeniero es arrogante, cuando el ingeniero no cuida a su equipo de trabajo, cuando piensa que las cosas se hacen simplemente haciendo uso de su autoridad y totalmente distinto, pues, ¿no? Como que si las personas pues simplemente hay que utilizarlas para lograr tal fin. Entonces así no van a funcionar las cosas, porque no lo van a ver a él como un líder, no se van a identificar con su objetivo. Entonces eso hay que nosotros, sobre todo al personal, en este caso a los operarios, oficiales, peones, son las personas que nos van a ayudar en este trabajo, ¿sí? De otro lado, miren ustedes, eso lo hemos visto en resumen, en función a lo que nos dice el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, en su artículo 190 y 179, en lo que es capítulo obras, nos dice que el residente es un ingeniero o arquitecto según la naturaleza de la obra, porque según lo que la norma nos refiera o según lo que los requisitos refieran, pues nosotros iremos a ver la contratación bien de un ingeniero, cualquiera sea su especialidad, o un arquitecto. Este debe de ser colegiado, habilitado y especializado. Así nos dice la norma. ¿Qué más? Que debe tener una experiencia de 2
años como mínimo en la profesión en su especialidad que se solicita. Esto según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. El residente es designado por el contratista con la conformidad de la entidad si es una administración indirecta o por la unidad ejecutora de la entidad si es una administración directa. Su participación del residente es permanente y directa. Y ese es quien asume o conduce de manera técnica, administrativa, financiera y contractual la obra durante la ejecución. Representa también al contratista para efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. Además de ello, el residente de obra es el responsable de la dirección de la obra o de llevar a cabo el proyecto encomendado, cumpliendo 3 aspectos vitales: calidad, costo y tiempo. Además de ello, debe de llevar la programación y control de las actividades, coordinar con el personal que trabaje en la obra, contratista, supervisor y entidad. ¿Correcto? Asimismo, el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos dice en uno de sus ítems que solo en el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la entidad, ya que este va a estar bajo su responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. De otro lado, miren ustedes, es importante también conocer cuáles son estos requisitos mínimos de un ingeniero residente, pero en el contexto de las obras públicas. Para ello, vamos a indicarles lo siguiente: poseer el título profesional del ingeniero o arquitecto, según la naturaleza de la obra, tiene que estar colegiado y habilitado. Esto es algo obligatorio. No podemos ejercer la carrera si es que no se tienen estos 2 requisitos: colegiado y habilitado. Asimismo, tener especialización en el cargo y experiencia no menor de 2 años. No estar inhabilitado para contratar con el Estado. No estar cumpliendo sentencia por delito doloso en el campo de la administración pública. Tener un currículum vitae documentado con antecedentes penales y policiales y cumplir con el perfil de residente de obra, ¿sí? Eso es digamos, uno de los requisitos que se solicita. Obviamente esto se va a particularizar en función a cada entidad, pero en líneas generales vamos a decir, estos son los requisitos para poder ser residente de obras públicas. En cuanto a las funciones y responsabilidades del residente de obra, pues la primera se tiene que este profesional que está a cargo de la ejecución del proyecto debe de realizar una minuciosa revisión del expediente técnico aprobado antes de la ejecución. Y eso vamos a indicarles también más adelante lo que nos dice la norma, ¿no? El tema de la revisión del expediente técnico. De otro lado, también nos dice participar en el acto de entrega de terreno. Esto es otra de sus funciones. Dirigir y supervisar la ejecución del proyecto de acuerdo al expediente técnico. Todo va a ser en función al expediente técnico. Nosotros, como residentes, no podemos hacer las cosas fuera de este documento tan importante, porque no estaría bien. Y es ahí donde vienen los serios problemas para nosotros los profesionales. Ejecutar proyectos, digamos que no está en concordancia con un documento que tú mismo los tienes en tus manos. Hay como una incoherencia, ¿no? No puedes tú ejecutar algo que no está en el expediente, salvo que haya un sustento, un informe, y por ahí pues se haga modificaciones, qué sé yo, que eso lo vamos a decir nosotros en la revisión del expediente. Pero si ya tienes algo aprobado y tú no estás informando a nadie, no solicitas eso, esa aprobación a tu supervisor o inspector, tú como profesional no puedes pues cargarte eso y menos asumir cosas que no solamente dependen de ti. Recuerden, están ejecutando un proyecto bajo este enfoque de la inversión pública y pues las cosas son muy delicadas, muy delicadas. Entonces todo tiene que dejarse constancia de por qué se cambió, por qué se hizo. Es mucha burocracia, sí, pero es parte de la administración pública. Les digo porque yo he sido gerente de obras 2 años. Producto de eso tuve 7 juicios y entonces aprendí mucho en el tema de la administración pública, más que todos los problemas que de la misma, digamos, conducción. Y la verdad es sumamente complicado, ¿no? Porque ya el momento que te llegan los problemas, pues todo te piden las evidencias, ¿no? Todo por qué sucedió, cómo sucedió, y cuando no tienen los argumentos y documentos se agravan las cosas.
Entonces aprendí que en administración pública todo tiene que dejarse evidencias, todo tiene que decirse basado en qué, porque de lo contrario, cuando querramos nosotros dejar esas evidencias, hacer nuestros descargos, pues a veces no lo tenemos, ¿sí? De otro lado, también se tiene que una de las funciones y responsabilidades es el de este profesional es el encargado directo de la ejecución de la obra, ya lo decíamos, el responsable. No solo en los aspectos técnicos, ¿sí? Sino también en los administrativos y de seguridad. Por eso que yo también digo, participé como especialista de costos en un proyecto y estaba el residente a cargo, ¿no? Y hubo pues un accidente. Entonces el residente se quiso librar, ¿no? Pero ahí está el ingeniero Sosma. Pero no, así hay un ingeniero SOSMA que esté ejecutando todo lo que es la parte de seguridad, pues hay un responsable de la ejecución y ejecución significa todo, ¿no? Todo medio ambiente, seguridad, de repente por el temas arqueológicos, qué sé yo, todo lo que involucre el tema del COVID, todo. Las personas que están ahí, los especialistas, de una u otra manera están bajo la responsabilidad de este profesional, porque él es el encargado, según las normativas, es residente y supervisor. Son los responsables de la ejecución de ese proyecto. Las demás personas que han ido surgiendo, esto un poquito en réplica a los proyectos privados, especialistas en tal o cual, pues van a ayudar a que se haga una mejor ejecución, sí, porque se encargan netamente de ello, pero finalmente quien sigue estando responsable de eso, pues en este caso de la ejecución, es el residente y también el supervisor, porque es el que tiene que supervisar, fiscalizar, monitorear lo que se está haciendo en la parte de ejecución y eso involucra hacer los trabajos cumpliendo los aspectos de seguridad en el trabajo, así como el tema del plan COVID. También miren ustedes, hay que aperturar, el residente es el responsable de la apertura del cuaderno de obra y de realizar las anotaciones durante toda la ejecución de la obra. De igual manera, el de realizar el control de calidad de todos los materiales a emplear. Y eso también es delicado, ¿sí? Porque se presta a veces muchas cosas, llegan materiales de mala calidad y los residentes a veces lo aceptan, ¿no? Entonces a veces eso nos va a traer serios problemas. Tienen que ustedes solicitar sus especificaciones, sus certificados de calidad de los materiales que están ingresando a obra y estos que sean concordantes con lo que dice tu expediente, especificaciones técnicas. Asimismo, el residente tiene la responsabilidad de supervisar los rendimientos. Miren, supervisar rendimientos de la mano de obra, equipos y maquinaria. Y esto es sumamente importante también. Yo hace poco también, como les mencionaba, en la labor que tuve de especialista de costos, yo le decía al residente, ¿no? La obra está cayendo en atraso, ¿no? Porque yo preparaba los informes, coordinaba con residente, bueno, y en base a eso preparaba mis informes. Iba a la obra, veía que sus avances eran un poco lentos y le digo, se está reflejando en los informes, la obra está atrasada. Respecto a ello, le digo, claro que no es mi incumbencia directa porque yo estaba de especialista, pero también, ¿no? Como especialista en costos, yo también veía valorizaciones. Entonces le decía, yo estoy haciendo mi informe con las medidas correctivas que debes de aplicar tú como residente. Y una de las cosas que te lo voy a decir, que también están en el informe, pero te lo voy a decir para que puedas ir un poquito avanzando, era referente a la evaluación de tus rendimientos. Quisiera saber si estás evaluando, le decía, tus rendimientos, sobre todo en las partidas más incidentes. Me decía, ingeniera, pero ¿para qué voy a evaluar los rendimientos? Si ya los rendimientos están en el expediente técnico. Claro, en el expediente técnico tú tienes un costo unitario donde se ha hallado el costo unitario de la partida y dos de los datos que tú has necesitado para elaborar ese costo unitario, ese rendimiento y cuadrilla. Yo quiero saber si en tu fase de ejecución estás utilizando esa misma cuadrilla, si estás llegando al mismo rendimiento que dice ese costo unitario, porque recuerden que con ese rendimiento hemos hallado el costo unitario. El costo de la unidad medida de la partida, que es multiplicado por el metrado, hemos hallado costo directo y luego el costo ya total. De igual manera, con ese rendimiento hemos hallado nosotros el plazo del proyecto. Entonces, lo mínimo es que tú evalúes tus rendimientos. Y quiero saber si están bajos, están altos, estamos iguales y si estamos bajos, ¿qué medidas has tomado?
¿no? Y no lo habían trabajado. Y cuando yo empecé un poquito con el asistente que estaba ahí a decirle, por favor, tienes que evaluarme rendimientos para ir detectando acá cuál es el problema. Comenzó a evaluar sus rendimientos, a hacer esta toma de datos y nos dimos cuenta que en las partidas sus rendimientos estaban bajos. A pesar que no hay mucha mano de obra ahí, estaba presente en esas valorizaciones, en esas temporadas, porque ya luego sí hubo más mano de obra, pero de igual manera estaban bajos. Obviamente que eso de repente no es culpa netamente del residente, ¿no? Pueden haber muchos factores, pero eso ya te sirve al menos a ti como un argumento. Si no, imagínense qué labor se ve de nosotros como profesionales. Entonces, eso es una de las cosas que también les recomiendo. Cuando estén a cargo de sus proyectos, evalúen su rendimiento, sobre todo de las partidas más incidentes, más que nada de la mano de obra. Y se van a dar cuenta allí si sus rendimientos, si sus cuadrillas son las que están establecidas en tu costo unitario. Y por ende, tú digas y saques tus conclusiones que esto está bien o está mal, y si está mal, lo corregimos y avanzamos. Esa es la idea, como todo en la vida, ¿no es cierto? Las cosas pueden ir mal y eso está perfecto, no tiene por qué salir todo bien, pero una vez que tú lo controles y lo detectes, ya tienes que tomar las medidas pertinentes y eso tenemos que hacer en nuestras obras. No podemos dormirnos y luego esperar que cuando abramos los ojos todo esté bien, porque nosotros somos los responsables, los que conducimos ese proyecto. Ya, ese es un consejo que les dejo, que van a ver ustedes cuán beneficios le va a dar si es que logran hacer esta evaluación de su rendimiento. Además de eso, el profesional, en este caso el residente de obra, debe de realizar el seguimiento, el control de la programación de la obra. Y vuelvo a repetir que para ello tenemos que irnos al punto de partida. Evalúa tu rendimiento y ahí te vas a dar cuenta si es que estamos empleando más del tiempo, estamos gastando más de lo que programamos y por ahí tomar tus correctivos. En cuanto a este seguimiento y control, ustedes lo van a hacer con diferentes software. Está, por ejemplo, el MS Project, uno de los software que nos ayuda a hacer también seguimiento y control de nuestros proyectos. Pero una de las cosas que les recomiendo es en cuanto también a la evaluación de rendimientos. Y en tu curva S también a través de tus valorizaciones podemos nosotros hacer el control, ver si estamos adelantados, atrasados y en función a ello, pues seguir también los procedimientos que nos dice nuestra normativa para obras atrasadas. ¿Qué hacemos? Tenemos que remitirnos a las normativas, ¿sí? Muy bien. De otro lado, también tenemos que el residente debe de disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso de los recursos, ¿no? Para eso, como les dije, en función a tu evaluación de rendimiento, tú vas a ver qué medidas de control tomar de tal forma que podamos superar estos inconvenientes. Participar también en las reuniones de obra de todas las que haya, porque tú como principal actor tienes que estar ahí comunicando cómo va la obra, qué necesitas, qué medidas hay que tomar, ¿no? Todo eso es importante, es tu planificación. Realizar también los informes técnicos económicos sobre el avance físico, o sea, cada periodo, ya sea quincenal, mensual, tenemos que preparar estos informes y presentarlos para saber la situación de la obra, entre otras cosas. El residente es el responsable también de la elaboración de las valorizaciones, las cuales las plasmamos dentro de nuestros informes de obra, ¿no? Ahí van diferentes documentos, uno de ellos sumamente importante son las valorizaciones de obra, donde podemos ver aquí el famoso la famosa sería, ¿no? Curva S, donde están los avances de tu obra, donde se va a reflejar los porcentajes de avances ejecutados versus los porcentajes de avances programados y por ahí saber la situación de tu obra. También es el responsable de preparar, de elaborar la liquidación de la obra en el tiempo indicado. Yo sé que la parte, por decirlo administrativa, porque ya cuando liquidamos no estamos en obra, estamos haciendo netamente este informe. Y yo sé que de una otra manera como ingenieros no es nuestra fortaleza de repente de muchos, a otros sí, a otros les gusta estar más en campo, a otros les gusta estar más en tema oficina, haciendo su documento, o sea, hay de todo, ¿no? Y no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que es. Ahora, en relación a lo que son las liquidaciones, a pesar que sea un proceso administrativo muy, digamos, tedioso, a mí personalmente un poquito como que no me gusta mucho porque
es estar yendo de oficina en oficina, día tras día, recibir a veces malas contestaciones, no te dan los documentos. Siento que mi tiempo se me pierde y no hago nada, ¿no? Y eso un poquito a veces me frustra. Llegar a los 15 días no tengo todos los documentos para liquidar, sobre todo administración directa, ¿no? Obras por contrato es un poquito más manejable. Entonces, a pesar de eso, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Obra ejecutada, obra liquidada. Aparte, nos va a servir también para nosotros como parte de nuestro currículum, porque ahora está acta de lo que es la recepción de la obra y también tu resolución de liquidación en la que nos están pidiendo, ¿no? Para el tema de evaluación en el currículum. No solamente con el contrato, sino también con algunos te piden incluso tu recibo por honorarios que ejecutado para que tú realmente no estés falsificando contratos y digas yo realmente he estado aquí en la obra, ¿no? Dependerá de las exigencias de cada proyecto. Asimismo, ser responsable de las condiciones, miren, es ser responsable de las condiciones de seguridad y higiene de toda la obra, de todo el personal. Así que no piense que porque hay un ingeniero SOMA, él es el que tiene la responsabilidad y yo me libro. No, es todo, ¿ya? Muy bien, este es en cuanto a sus funciones y responsabilidades. Luego decimos cuándo y dónde se inician las funciones del ingeniero residente. Pues estas se van a iniciar según lo que nos indica nuestro reglamento de la ley de contrataciones como está en su artículo 177 nos dice que se inicia en la revisión del expediente técnico de la obra. O sea, este trabajo de revisión del expediente técnico es una de las primeras cosas que debe de hacer el residente de obra, lo cual implica tres aspectos. En primer lugar, el reconocimiento del área del proyecto es una de las primeras cosas que deberíamos de hacer todos los residentes para ir luego a contrastar con lo que dice tu expediente técnico. Y de esta manera, ¿no? Cruzar información, de esta manera tener una visión más amplia y poder preparar este informe de revisión del expediente técnico con el objetivo de subsanar pues estas oportunamente, estas digamos deficiencias, omisiones o lo que se vaya a dar. Para ello, vamos a revisar aún más lo que dice este artículo 177. Nos indica que dentro de los 15 días calendarios del inicio del plazo de ejecución, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a 120 días y dentro de los 30 días calendarios para obras cuyo plazo sea mayor a 120 días calendarios, nos dice que el contratista, en este caso a través de su residente, presenta al supervisor o inspector de obra un informe técnico de la revisión del expediente técnico de la obra, que incluye, entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. ¿Sí? Además de eso, nos dice que el supervisor o inspector, dentro del plazo de 7 días calendarios para obras con plazo menor o igual a 120 y 10 días para obras con plazo mayor o igual a 120 días, eleva un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. Entonces, miren, ese es uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer. No podemos empezar la obra a ejecutar a ciegas. Tenemos que haber hecho este procedimiento de ir a la zona donde vamos a ejecutar el proyecto, revisar tranquilamente, minuciosamente este expediente y en base a eso sacar un informe donde tú puedas plasmar lo que nos dice aquí, las posibles prestaciones, los riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. ¿Sí? Entonces eso es una de las primeras cosas. Luego hay que también entender cuáles serán las funciones generales del residente de obra. Para ello indicamos que el residente de obra tiene diferentes funciones, dentro de las cuales tenemos que este va a cumplir funciones como representante del contratista, como responsable técnico de la obra, como responsable administrativo de la obra y como responsable administrativo contractual, ¿no? Entonces todas estas funciones realice el residente de la obra, ¿no? Cada una de ellas tiene también sus particularidades, pero recuerden que el trabajo de un residente no es poco, es
bastante arduo, para eso tiene diferentes también apoyos, tiene su equipo de trabajo y hay que saber simplemente pues organizarse, ¿no? Para que nos puedas ayudar en las diferentes funciones que se tienen. En cuanto a las atribuciones y limitaciones del residente de la obra, decimos que el residente puede hacer sus anotaciones en el cuaderno de obra con la causal de una ampliación de plazo, pero este no podría solicitar la ampliación, ¿sí? Eso lo hace el supervisor o inspector. El residente puede informar en el cuaderno de obra la culminación de la obra y pedir su recepción, pero no puede entregar la obra a la entidad con su sola firma del acta. El residente puede practicar la liquidación del contrato de obra y el residente no puede presentar la liquidación a la entidad u observar el de la entidad. El residente puede anotar en el cuaderno de obra la necesidad de las prestaciones adicionales, pero no puede solicitar a la entidad la aprobación de las prestaciones adicionales. Asimismo, decimos que el residente puede sustentar el adelanto para materiales. El residente no puede solicitar a la entidad el adelanto para materiales. El residente puede presentar al supervisor la valorización de sus mayores gastos generales, pero no puede presentar a la entidad la valorización de mayores gastos generales. Eso es competencia del supervisor. El residente puede registrar asientos en cono de obra en representación del contratista y el residente no puede impedir a la supervisión realizar sus anotaciones en el cuaderno de obra. Aquí la jerarquía diremos la siguiente: está el residente, luego está el supervisor, ¿no? Es como su jefe del residente y pues todo tiene que remitirlo a él y el supervisor o inspector ya lo remite a la entidad. Así es el flujo de comunicaciones. Asimismo, decimos que el residente debe de permanecer en obra, debe ejercer su función de manera directa, ejercer sus funciones en una sola obra, salvo en los casos de obras por paquete. En las obras por paquete, las condiciones de su participación están definidas en los documentos del proceso de selección y esto es responsabilidad de la entidad. Además de ello, también decimos que el residente anota en el cuaderno de obra la culminación de la garantía de fiel cumplimiento, la decisión de suspensión del plazo de ejecución por incumplimiento, anota permanentemente el desarrollo de la administración de los riesgos, debiendo anotar los resultados también semanalmente, precisando efectos e hitos afectados. Anota también la necesidad de un adicional de obra, también el inicio y final de las circunstancias que darían origen a una ampliación de plazo y también el riesgo no previsto y también anota la fecha de culminación de la obra. El residente va a presentar las valorizaciones, así como también las valorizaciones de mayores gastos directos y mayores gastos generales. Debe de presentar también el precio que se ha acordado con el supervisor o inspector de la obra para los precios unitarios de partidas no previstas y presenta también el cuaderno de obra al comité de recepción al inicio de la recepción de la obra. En cuanto, miren ustedes algo también sumamente importante porque a veces hay serios problemas que hay profesionales que no han estudiado legalmente, ¿no? Se ve muchas cosas en realidad. En cuanto a esto, pues el Ministerio de Vivienda en el Decreto Supremo número 016-2008 nos indica los requisitos para ejercer de manera legal la profesión. Y esto es lo siguiente, ¿no? Su título profesional, ya sea de ingeniero, de arquitecto, contar con su número SIP o número CAP, estar habilitado por su SIP o por su CAP. Asimismo, estos documentos suscritos por ingenieros inscritos en el SIP y sin tener certificado de habilidad no tendrán efectos administrativos. Asimismo, nos dice que quien ejerza la profesión sin tales requisitos serán pasibles de la sanción penal y esta está indicada en el artículo 363 del Código Penal. El mismo que nos indica que serán reprimidos de su libertad entre 1 a 4 años quienes sin tener título ejerzan la profesión o que teniendo su título no reúna los requisitos legales. ¿Qué significa? Por ejemplo, no estar colegiado, ¿no? O no estar habilitado. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Yo conozco muchos colegas en realidad que trabajan y no tienen su colegiatura algunos y otros no están habilitados. Y el habilitado simplemente es pagar tu cuota, no es otra cosa, no es que te hayas tenido que ejecutar cuantas obras, no es que signifique que
que tengas que hacer una evaluación, no, simplemente es pagar tu cuota mensualmente. Aquí en Ancash nosotros pagamos, por ejemplo, 20 soles mensuales. Entonces, nos evitamos problemas, pagamos todo el año y ya estás habilitado, ¿no? Entonces, eso nos sirve mucho porque para todo nos piden certificado de habilidad, ¿sí? Eso es una de las condiciones. Hay que tomar en cuenta también que una adecuada designación del residente de obra puede determinar el éxito o fracaso. O sea, no solamente es tener los recursos para ejecutar mi proyecto a tiempo, tener un buen expediente, no solamente eso, sino también tener esta persona que se encarga de la ejecución de manera, pues, idónea. Si nosotros tenemos todas las condiciones, por decir materiales, tenemos los recursos, tenemos tu expediente técnico, tenemos la gestión que nos está apoyando, pero yo como ingeniero no sé organizarme, no sé programarme, pues definitivamente todo se va a venir abajo. No vamos a tener los resultados que deseamos. Es por eso que se indica aquí que la adecuada designación de este profesional nos puede llevar al éxito, que es lo que deseamos, o también al fracaso. Por eso elijamos muy bien a qué profesional va a estar a cargo de nuestros proyectos, ¿sí? En este caso, pues el profesional también tiene que ser sincero, porque muchas de las veces se falsifican documentos, muchas veces ya están dirigidas las cosas, perdón. Yo sé que de repente no conozco ese tipo de proyecto, no es ético que esté ahí ejecutando. Claro que todos hemos empezado desde cero, no todos hemos empezado con una gran experiencia, pero hay que ver de qué tipo de proyectos también se trata. Si ustedes creen que es manejable, pequeño y puedo empezar yo ahí digamos, a tener esta experiencia, pues bienvenido, pero si son proyectos delicados, si hay que tener esta experiencia que nos dicen, pues haciendo esa falsificación, no vamos a llegar muy lejos, ¿sí? De otro lado, dentro de los parámetros del proyecto que el residente debería de conocer para llevarlo al éxito, para conducirlo hacia la productividad, que es lo que muchos deseamos, es en función al control, ¿sí? De tu costo, de tu tiempo y por supuesto también de la calidad. O sea, estos tres aspectos son básicos. El residente va a ejecutar en función a qué? Al cumplimiento de su costo, al cumplimiento de su tiempo y al cumplimiento de las condiciones de calidad. O sea, son tres, es la trilogía perfecta, yo siempre la llamo costo, tiempo y calidad. Y fíjense ustedes que cuando hablamos de calidad significa el cumplimiento de las especificaciones técnicas y también contraste con tus reglamentos, normativas vigentes. En cuanto al costo y tiempo, estos van a tener un origen que ustedes van a tener que evaluar para ver si estamos cumpliendo con eso. ¿Cuál es? Los mencioné anteriormente, el rendimiento, que está en una nubecita. Entonces, verifico mis rendimientos para yo también decir, ajá, estamos bien en la parte económica, costo, estamos bien en la parte de los tiempos, cronograma. Y también, por supuesto, no dejo de lado la parte de la calidad en cuanto a las especificaciones técnicas y, por supuesto, tampoco podría faltar aquí el tema de la seguridad y salud. ¿De qué te sirve tener una obra que lo has culminado a tiempo, que sea de calidad, que hayas gastado lo que te han indicado, cuando vas a tener de repente, Dios no permita, 5 fallecidos? O sea, te tira abajo todo tu grandioso trabajo que has puesto allí. Entonces tenemos que cuidar todo, o sea, sí somos nosotros los ingenieros. Hay muchas cosas que tenemos que ver, también la parte medioambiental, o sea, ejecuta bien, haz bien tus cosas, cumple tiempo, costo, calidad, seguridad, pero de repente no vas a estar impactando tremendamente en el ambiente. Tenemos que cuidar también que lo que hagamos en la situación que nos encontramos ahora esté acorde, amigable al ambiente. Para eso tenemos que también hacer cumplir nuestro plan de mitigación ambiental. No puede ser posible que usted me haga mega obras y esté impactando tremendamente al ambiente. O sea, tampoco nos serviría de mucho. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas ahora tenemos que cuidar. ¿Ya? Por eso también un especialista en lo que es la parte medioambiental ya se encarga de fiscalizar y va a ser nuestros insumos, ¿no? De nosotros los ingenieros, el SOSMA, el medioambiental, tus asistentes, tu maestro, tus especialistas, ¿no? Para que finalmente tú conduzcas a este grupo humano a lo que tú deseas con el objetivo de que se cumpla el proyecto bajo todos estos aspectos.
De otro lado también, fíjense ustedes que según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma G030 nos dice que el residente es el responsable de dirigir la obra, asegurándose que la ejecución de la misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado y la licencia respectiva y cumpla con lo normado en el presente reglamento. Asimismo, mostrarles los delitos más comunes en la ejecución más comunes en la función pública, ¿sí? ¿Cuáles son los delitos más comunes en la función pública? En este caso que se puede tipificar al residente de obra en relación al manejo del cuerno de obra, pues tenemos tres: la colusión, peculado y malversación. La colusión es un delito que se paga con pena privativa de la libertad, no menor de 3 años ni mayor de 15 años. Por ejemplo, esto va a suceder cuando el residente y el supervisor de manera concertada registren en el cuerno de obra que ésta se ha culminado al 100% sin que ello haya ocurrido de manera real. Segundo, en lo que es el peculado, esto es un delito que se paga con pena privativa de la libertad con un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 8 años, por ejemplo, cuando se registra el ingreso de materiales a almacén de obra sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuerno de obra, y la malversación, que es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años, por ejemplo, cuando se registra el ingreso de materiales al almacén de obra sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de obra. ¿Cuáles son las responsabilidades en la función pública? Pues tenemos tres: la administrativa, la civil y la penal. En cuanto a la administrativa, es cuando no se registra de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto. Segundo, la civil es cuando se registra una acción que no ha ocurrido y que ocasionará un pago a la institución. Y la penal, que es aquel delito cuando se aprueba por parte del supervisor adicional de obras por vicios ocultos sin que la dificultad haya ocurrido. Debo indicarles también que cuando hablamos de una responsabilidad administrativa es básicamente un tema documentario, por ahí una sanción de repente que no ejerzas cargos públicos por 2, 3 años, ¿no? Por ahí algo así relacionado al contexto de inhabilitaciones. En lo que refiere a la responsabilidad civil, y es un pago al Estado en función a la comprobación del delito que te están siguiendo, y la penal y es cárcel, ¿sí? En función a lo que también se pueda comprobar. Muy bien, vamos a hablar del inspector o supervisor de obra. El inspector o supervisor de obra, como se ve en este resumen, es un profesional también que puede ser un arquitecto o un ingeniero, dependiendo de la exigencia y naturaleza del proyecto. Debe de estar colegiado, habilitado, ya saben que sin eso no puedo ejercer la carrera. Debe de tener una experiencia también mínima de 2 años, puede ser menos, es el supervisor o inspector, e incluso debe tener mucho más experiencia que el residente. Debe de tener conocimientos técnicos actualizados, no puede prestar servicios en más de una obra. Y además de ello, cuando hablamos de inspector o supervisor, ustedes ven que hay dos nombrecitos. Aquí el supervisor es aquel profesional que van a hacer lo mismo, inspector o supervisor es lo mismo, sino que el supervisor es una persona que contratamos externamente para esa supervisión de la obra. En cambio, el inspector es un funcionario, servidor de la entidad del mismo, ¿no? Como se indica ahí, de la propia entidad que va a ir a hacer esos trabajos de inspección en esa obra. Y se contrata cuando el valor de las obras es mayor o igual al valor del presupuesto del sector público para el año fiscal. En cuanto a la supervisión, decimos que este es un conjunto de actividades que va a consistir en que se haga un seguimiento puntual, específico, de carácter normativo, técnico, administrativo y de control de calidad en las obras, efectuado ello por una persona con experiencia, vasta experiencia y conocimientos en la materia, para que asegure que la obra se ejecute con calidad, con costo y con tiempo, según lo que dice el contrato, según lo que está establecido en el expediente técnico y según lo que dicen las normas vigentes, siendo el profesional encargado el supervisor e inspector. Este profesional, como ya se mencionó, es una persona o un profesional representante de la entidad que financia la obra
y que realice la actividad de supervisar la obra de ejecución que realiza el contratista, teniendo el objetivo de controlar tiempo, costo y calidad. Ya decimos entonces también las diferencias entre ambos profesionales, o sea, es lo mismo, pero uno es de externo y uno es de la misma entidad. En cuanto al rol que cumple el supervisor, miren, el supervisor es aquel profesional que informa, coordina y asesora a la entidad, es el representante. La supervisión coordina con el proyectista, la entidad emite una opinión al proyectista. Y la supervisión también es aquella que ejerce los controles y brinda las soluciones al contratista, ¿sí? Asimismo, cuando hablamos del supervisor o inspector de obras, según el artículo 186 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos dice que durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directa con un inspector o un supervisor según corresponda y queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. Que el inspector es el profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente para dicho fin. Asimismo, no dice que el perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, debe de cumplir al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión en caso el supervisor sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra, salvo que se haga en obras convocadas por paquete, que al igual que el residente, también se puede dar eso a través del residente o inspector, pero siempre y cuando la entidad suma esa responsabilidad. Algo así como un resumen, decimos que durante la ejecución de la obra debe de contarse de manera permanente y directa con un inspector o supervisor. Queda prohibida la existencia de ambos. El inspector es un profesional expresamente destinado por esta, de la misma entidad, y el supervisor es una persona natural o jurídica, pues externa, ¿sí? Muy bien. Asimismo, decimos que la entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través de quién, del inspector o supervisor. Ese es su trabajo en realidad. Además, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra, así como la parte técnica, administrativa y el cumplimiento del contrato. Es quien realiza también la administración de riesgos de manera oportuna durante todo el plazo de la obra y es el que se encarga de absolver las consultas que formule el contratista. En una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico y está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra. Puede rechazar y también ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas para disponer cualquier medida generada por una emergencia. Bueno, esto es parte de sus perfiles. Voy a darlo así nada más un poquito los alcances. Debe tener experiencia vasta para poder ejecutar ese proyecto, seriedad para que pueda representar con eficacia al contratante en todo lo que respecta al desarrollo técnico, debe de tener profesionalismo para que pueda cumplir con las obligaciones por la investidura que este tiene, ¿no? Honesto, porque también sabemos que el supervisor es la máxima autoridad, por sus manos van a pasar muchas cosas delicadas y eso se requiere de honestidad, ¿no? De valores que se pongan en marcha para que no caigamos en el tema de la corrupción. En cuanto a las funciones, básicamente se ha mencionado que el supervisor es el que controla en nombre de la entidad los trabajos efectuados por quién, por el contratista. Es el responsable, o sea, va a tener responsabilidad si es que no se hace de esa manera, de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, ¿sí? Asimismo, sus funciones van a ir en el ámbito de inicio de la obra, durante la obra y después de la obra, ¿no?
al inicio de la obra, pues sabemos que este tiene que hacer el reconocimiento de la obra, al igual que lo hacía el residente, también el supervisor tiene que irse a campo, verificar la zona donde vamos a ejecutar, revisar su expediente técnico y con eso armar un informe. Ya lo habíamos dicho también cómo nos refiere el reglamento. Durante la ejecución, pues tiene que ser netamente control. Al hablar de supervisor o inspector, nos estamos refiriendo netamente a la labor de control, de inspección, de monitoreo. ¿De qué? De la parte técnica, del contrato, de la parte económica, financiera, de las medidas de seguridad, de las medidas medioambientales, de los avances de la obra, de la calidad de la obra. Todo lo que involucra el proceso de ejecución de la obra, pues él tiene que ir a hacer este monitoreo, porque él es el representante de la entidad, es el que va a garantizar que esa obra que se está haciendo sea la correcta, sea la que está en los documentos, en su expediente, en las normativas, y cuide todos los aspectos de la entidad, no solamente su dinero, sino también la calidad, sobre todo de las obras, y todo lo que implique esa misma ejecución. Y posteriormente a la obra, pues tiene la responsabilidad de las pruebas de puesta en marcha, en el caso de Plique, participar en la recepción de la obra, de estar en el contrato, también es el responsable de formular la liquidación, revisar la liquidación de la obra y preparar un informe final de la obra. Ahí, por supuesto, también tiene limitaciones, ¿no? Y funciones y limitaciones. Dentro de las funciones, es el de velar directamente por la correcta ejecución de la obra, realizar los controles, realizar esta verificación de los plazos, documentarios, realizar las valorizaciones, adelantos y cualquier medida urgente. No puede modificar contratos, eso no se le faculta y en ningún caso efectuará pagos a terceros ni aceptará pagos indirectos de terceros. Bueno, esto es un alcance que ya también se ha venido indicando en cuanto a la importancia, pues el inspector o supervisor se va a encargar de hacer cumplir esos tres aspectos vitales: costo, tiempo, calidad y también le decía, seguridad, medio ambiente. También hay que hacer cumplir esos dos aspectos más que no se refieren normalmente en la norma, ni en otra literatura, pero eso es algo también que se tiene que monitorear, fiscalizar, ¿sí? Y el punto aquí es también que el supervisor se remita a la parte de evaluación de rendimientos, como también se mencionó. En cuanto a los costos de la supervisión, esto tiene un límite del 10% del valor referencial de la obra o el monto vigente del contrato de la obra. Y en cuanto a los gastos de la inspección, no deben superar el 5% del valor referencial de la obra o el monto vigente del contrato que resulte mayor. En función a ello, el monto del contrato original de la supervisión más las variaciones que éste pueda sufrir, tales como ejecución de prestaciones adicionales, aprobación de ampliaciones de plazo contractual o reajuste de precio, entre otros, no pueden exceder del límite antes mencionado. ¿Qué nos dice nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su norma G030? Que la función del inspector o supervisor es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados y que se sigan procedimientos acordes con la naturaleza de la obra y que se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de la obra. Tiene también responsabilidades, como es la de verificar la documentación del proyecto, elaborado por los profesionales responsables del mismo, verificar la calidad del personal del contratista, proveedor o subcontratistas, asegurar la ejecución de la obra, de los controles y ensayos previstos en las especificaciones, emitir reportes que señalen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados también en este proyecto y participar en el proceso de recepción de las etapas del proyecto a nombre del propietario, porque es el representante técnico, recuerden, en la obra. Y al igual que el residente también está sometido, también tienen delitos, ¿sí? En cuanto a la función pública sobre el manejo del cuaderno de obra, los cuales vienen a ser los mismos que también habíamos hablado para el residente: colusión, peculado y malversación. En cuanto a las responsabilidades, de igual manera, el supervisor inspector tiene las mismas responsabilidades en el ejercicio de la función pública, como es la responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿no es cierto? Es la misma situación. Muy bien, vamos a hablar un poquito del cuaderno de obra. El cuaderno de obra es un documento oficial
que registra todos los acontecimientos importantes que se producen en el transcurso de la construcción de una obra de ingeniería. Asimismo, según el artículo 191 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, denominado cuaderno de obra, nos indica que es un cuaderno legalizado, de los cuales debe tener una hoja original y 3 copias. Estoy hablando del cuaderno de obra físico. El cuaderno queda en la entidad y debe de hacerse anotaciones donde vamos a colocar las ocurrencias, las consultas al supervisor u las observaciones que se tengan. En el cuaderno de obra se hacen anotaciones periódicas semanales, precisando sus efectos, hitos afectados o no cumplidos en el caso. También las anotaciones nos indica ahí son periódicas semanales, pero entendiéndose que estas van a hacerse, pues, no hay claro, digamos, ahí una contextualización de que si se hace toditití todos los días, acá simplemente dice las anotaciones periódicas semanales, pero yo personalmente sí recomiendo que las anotaciones se hagan diariamente, porque para mí el cuaderno de obra representa como esa caja negra de lo que pasa diariamente allí y que ante algún problema a mí también me ha salvado el cuaderno de obra. Pero si yo no hubiera hecho ese asiento y no lo hubiese como que obligado, porque si tú haces ese asiento, pues se supone que el inspector o supervisor tiene que hacer esta respuesta tuya, ¿no? Entonces yo siempre he usado mi cuaderno de obra todos los días. En todas las obras que he estado, en todas lo he hecho todos los días, ¿sí? Pero bueno, también algunos lo hacen 2, 3 veces a la semana, ¿no? Ya dependerá de cada profesional. La norma no te exige que sea solo todos los días, no te exige que sea una vez a la semana. Eso ya en función a la necesidad. En la fecha también referente a lo que indica este ítem, el 190, o este artículo, el 191, nos dice que en la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado, ya es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales, debidamente autorizados por la entidad, en los que pueda autorizarse la firma del cuaderno de obra o otro profesional. Si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar ocurrencias, constituye esto una causal de aplicación de una penalidad equivalente al 5 por mil del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. Ojo con ello. Concluida, nos dice la ejecución y recibida la otra, el original del cuaderno de obra queda en poder de la entidad. La entrega del cuaderno de obra a la entidad, están hablando del físico, se realiza en el acto de recepción de la obra o en el acto de constatación física de la obra de corresponder, debiendo dichos actos anotarse como último asiento. Eso es un asiento, por ejemplo, conjunto entre inspector y residente del asiento número 1, miren, respecto al acta de apertura. Hay que aperturar nuestros cuadernos de obra y esos van a ser los primeros asientos, ¿no? Yo no puedo ir de frente a hacer anotaciones, tengo que en primer lugar aperturar mi cuaderno de obra y eso se hace en el asiento número 1, conjunto, residente, inspector, y se denomina, como ya lo están observando, acta de recepción del cuaderno de obra, ¿no? Nos diciendo las 12 horas del TANS en concordancia a los dispuestos, tal, ¿no? Todas las indicaciones como ustedes lo están observando. Asimismo, miren ustedes el artículo 192 del reglamento, nos dice referente a las anotaciones que se van a hacer en el cuaderno de obra de sus ocurrencias. Nos dice que en el cuaderno de obra se anotan en asientos correlativos los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieren como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se presentan directamente a la entidad o al inspector o supervisor según corresponda, por el contratista o su representante por medio de comunicación escrita.
Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. Asimismo, nos dice el artículo de el ítem 164.3 que el cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la entidad. La 13ª disposición complementaria final en el tema de la pandemia, ¿no? A través del OCE, mediante directiva, la número 009, desarrolla progresivamente pues estos lineamientos y nos presenta aspectos referentes al cuaderno de obra digital, ¿no? Normalmente antes de pandemia todo era cuaderno de obra físico, ¿no? Todo era cuaderno de obra físico, incluso los ítems que nos dice el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado están dirigidos a ello, al cuaderno de obra físico, porque nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces no se iban a proyectar con ese tipo de, digamos, mecanismos. A raíz de la pandemia y que ya se reactivó el sector construcción, pues se ha tenido que también estar acorde con estas situaciones y pues salió estas directivas, ¿sí? Donde nos indican pues que se implementa el cuaderno de obra digital como una herramienta informática que permita su operatividad. Las consultas, referente a las consultas sobre las ocurrencias que está en el artículo 193 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, nos indica también que estas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda, y que no se requiere la opinión del proyectista cuando el contratista hace la consulta. Día cero. Inspector o supervisor tiene 5 días calendarios para dar respuesta. Si no hay respuesta, el contratista tiene 2 días calendarios para elevarlo a la entidad. Y la entidad tiene 5 días calendarios para dar respuesta. Si se requiere la opinión del proyectista, el contratista hace la consulta, día 0. Luego, el inspector o supervisor tiene 4 días calendarios para elevarlo a la entidad. Y la entidad junto con el proyectista tiene 15 días calendarios para dar respuesta y si no hay respuesta del proyectista, la entidad dará respuesta, ¿sí? Eso es un poquito el camino, la ruta a seguir en cuanto a las consultas que se hagan de estas ocurrencias en el cuaderno de obra. De igual manera, nos dice que en el contrato del proyectista se debe considerar cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas. Y esto sí es algo bastante álgido, porque en realidad a veces cuando ya se está en la fase de ejecución y se tienen las dudas del expediente técnico, no hay forma de encontrar al consultorio proyectista de que conteste o de que haga ¿no? esa solución. Y otra la queremos ya. Entonces, una manera de un poquito amarrar eso, mejorar, es en cuanto a que se establezca en el contrato estas cláusulas, como se indica ahí, de responsabilidad, porque de lo contrario los responsables de este expediente técnico, que son los proyectistas o consultores, pues van a seguir en ese mismo tema, perjudicando el proyecto, porque si yo no me levantan esa consulta, yo como ejecutor residente no me voy a cargar eso. Tiene que decirme quién ha hecho esa criatura, quién ha sido el consultor. Yo no me puedo cargar problemas que no me corresponden. Y ya y si no pasa ello, ya como se ha mencionado también, pues tendrá que asumir la entidad. Pero yo considero que igual este profesional se le ha hecho un pago por ese trabajo y tiene la obligación, pero hay que amarrarlo en el tema del contrato. Asimismo, en el caso no hubiese respuesta del proyectista, nos dice que quien va a absolver eso, la entidad deberá hacerlo. Pues, ¿no? ¿Quién va a absolver eso? Es la entidad, para que dé instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolución de la misma. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absorbe la consulta, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliación de plazo contractual, o sea, de tu expediente, por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa solo a partir de la fecha en la que a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos, materia de consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. Según el OCE, ya les mencionaba que a raíz de toda esta situación de la pandemia en el 2020, implementa
directivas para los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital, que regula esta implementación y uso en los contratos para la ejecución de obras sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado. Y este cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OCE que constituye el cuaderno de obra, que sustituye, que reemplaza el cuaderno de obra físico. En el cuaderno de obra digital también se van a registrar, al igual que normalmente lo hacíamos, se van a registrar los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, así como las órdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros, ¿sí? En el material también se les ha podido adjuntar, que se ha enviado a la empresa, estas directivas, también la ley de contrataciones con el Estado, para que un poquito puedan dar contraste a todo lo que se les viene indicando. De otro lado, miren ustedes, como ya se mencionó anteriormente, algo en lo que refería a la responsabilidad de los profesionales, existen errores, faltas y delitos que se cometen en el manejo del cuaderno de obra. Esto ya se ha mencionado, básicamente van por 3 tipos de responsabilidades en el manejo de su cuaderno de obra. Tengan mucho cuidado con el cuaderno de obra, es un documento sumamente importante de carácter legal y lo que declaremos ahí es válido. Entonces es por eso que a raíz de ese manejo del cuaderno de obra, pues surgen estas 3 responsabilidades, la administrativa, la civil y la penal. Hay mucho que la administrativa es básicamente suspensión, tal vez en la parte pública o algo parecido en función de lo que se demuestre. Y esto básicamente surge cuando no se registra en cuaderno de obra de manera oportuna los acontecimientos importantes de su proyecto. Eso puede dar lugar a una responsabilidad administrativa. En cuanto a la responsabilidad civil, es cuando no se registra una acción que no haya ocurrido y que ocasionara un pago a la institución. Y en cuanto a la responsabilidad penal, pues es el tema ya de cárcel, ¿no? Y esto es por aprobar por parte del supervisor un adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad haya ocurrido. Así como también los delitos, ya también lo mencionábamos en la parte residente supervisor, colusión, peculado y malversación. Por último, tenemos los adelantos y garantías. Para eso también nos vamos a ceñir al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, donde, para que un poquito no se confundan, hay 2 aspectos, ¿no? En cuanto a lo que es garantías, sobre todo, y adelantos también, se habla en la parte del contrato y también lo hablamos nosotros en la parte, digamos, respuesta, ¿no? Que es en la parte ejecución. En lo que es la parte del contrato, en el título 7, ejecución contractual del capítulo 1 del contrato, nos dice lo siguiente. Artículo 148, tipos de garantía. Los documentos del procedimiento de selección que establezcan el tipo de garantía que corresponda sea otorgada, nos dice, a los postores o el contratista, pudiendo ser estas garantías la carta fianza o la póliza de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancas de Seguro y FP que cuenten con clasificadores de riesgo B o superior. Entonces, en cuanto a garantías, vamos a decir, hay 2 tipos de garantías. Tenemos la garantía de fiel cumplimiento y tenemos las garantías también en cuanto a lo que son las cartas fianzas. Para el tema del proceso de selección, nos indican que la garantía que nosotros vamos a tener que aplicar es la carta fianza o la póliza de caución, ¿ya? También nos habla de las garantías de fiel cumplimiento. Esto es como requisito indispensable para perfeccionar el contrato y el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esto cuando ya se ha firmado el contrato. En cambio, en las cartas fianza es un documento que se cursa en el proceso de selección. La garantía de fiel cumplimiento ya es en la fase posterior a la suscripción del contrato, ¿sí? Bien, dentro de la garantía de fiel cumplimiento decimos que como requisitos indispensables para perfeccionar el contrato, el postor debe de entregar a la entidad la garantía de fiel cumplimiento. Esto significa que va a ser como que un resguardo, ¿no? Por si pasase algo en la obra y este monto lo va a entregarle a, vamos a decir que la entidad se lo va a coger del contratista en función a sus pagos que se hagan en cada valorización. Y este monto va a ser equivalente al 10% del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista en el caso de bienes, servicios en general y consultorías o hasta el consentimiento de la liquidación en el caso de la ejecución y consultorías de obras. ¿Sí?
En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y este se somete a controversia de la cuantía de ese saldo, la entidad devuelve la garantía de fiel cumplimiento. Y cuando habiéndose practicado la liquidación final y exista una controversia sobre el saldo de la entidad menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento, esta también se devuelve. Siempre que el contratista entregue una garantía por una suma equivalente al monto que la entidad determinó en su liquidación, la última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. Asimismo, nos dicen que en los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebran las entidades con las micros y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original y este porcentaje es retenido por la entidad. En el caso de los contratos para ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando el procedimiento de selección original, del cual se derive el contrato a suscribirse, sea una adjudicación simplificada. Esto solamente, la garantía de fiel cumplimiento solamente va a aplicar a las adjudicaciones simplificadas y el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a 60 días calendarios y el pago a favor del contratista considera al menos las 2 valorizaciones periódicas en función a sus avances. Asimismo, tenemos que para que la empresa contratista se acoja a este beneficio, debe presentar la acreditación REMIPE y si se presentara en consorcio, todos los integrantes deben acreditar esta condición. No procede para procesos de adjudicación simplificada derivados de licitaciones públicas. Miren, le decía entonces en el tema de las garantías, hay 2 tipos de garantías. La garantía a través de tu carta fianza, que lo entregamos en el proceso de selección, y las garantías de fiel cumplimiento, que son las que van a intervenir ya para el perfeccionamiento del contrato y ya lógicamente los vamos a hacer en la fase pues ejecución. Y esta garantía de fiel cumplimiento es un monto que nosotros vamos a descontar del pago que hay que hacerle al contratista. ¿Cuánto? El 10% del monto del contrato. Y este monto, que es el 10% del monto de todo el contrato, nos dice la norma que se van a descontar en la mitad de pagos previstos para la entidad, para el contratista. Por ejemplo, si tenemos valorizaciones pares, pongamos que son 4 valorizaciones. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. Entonces, en las 2 primeras valorizaciones, yo me voy a descontar el 10% del monto del contrato, ¿sí? Será 50, ¿no es cierto?, de todo ese 10% en la primera y 50 de ese 10% restante en la segunda. Si es que son valorizaciones impares, pues va a ser simplemente, por ejemplo, si tuvieses 7 valorizaciones, 7 entre 2, 3.5, no hay 3.5 valorizaciones. Entonces, en las 3 primeras, si tenemos 3 valorizaciones entre 2, 1.5, en la primera valorización, tendré que descontar todo el monto equivalente al 10% del monto del contrato, ¿sí? Y eso se va a devolver, no crean que eso se va a quedar conmigo, eso se va a tener que devolver al contratista, ya nos decía la norma, en el caso de obras, hasta el consentimiento de la liquidación. En cuanto a los adelantos, miren, en cuanto a los adelantos, esto vamos a dejarlo un poquito aquí, nos vamos a ir acá a los adelantos. En cuanto a los adelantos, la norma, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado nos habla de 2 tipos de adelantos. El adelanto directo y el adelanto de materiales. El adelanto directo es aquel adelanto que te da la entidad en liquidez, en dinero, para que tú puedas avanzar, para que puedas utilizarlo en la obra en lo que tú creas conveniente. Este adelanto directo que te otorgan es máximo el 15 ahora por pandemia. Antes era 10, antes de la pandemia era 10% de todo el monto del contrato. Actualmente por pandemia es 15% del monto del contrato. Y en lo que refiere a los adelantos de materiales o insumos, la norma nos indica que esto no debe superar ahora el 25% del monto del contrato original. Antes de la pandemia era 20%, ahora es 25% del monto del contrato original. Y esto es para comprar los materiales que tú hayas declarado en tu cronograma de adquisición de materiales también. Y esto también, miren ustedes un poquito para darles a conocer, cuando nosotros hablamos de los adelantos, estos también van a intervenir directamente, está bien. Los adelantos en esencia, miren, es algo así como un préstamo.
no es tanto así adelanto, porque no es que del 100% te adelanta 40, ¿no? Entre 25 y 15 que sale el directo, en sí la entidad te está adelantando 40%, pero no es que ellos del 100 te adelante 40 y solo te pagan el 60. ¿Qué hacen ellos? Ellos te prestan el 40%, o sea, o te otorgan el 40%, pero luego te van a pagar en base al 100%. O sea, te están dando el 100% y te están prestando un 40%. Es por eso que tú el 40% tienes que devolverlo. O sea, ellos no te van a pagar 60, ellos te pagan el 100%. Entonces, tú esos 40 que ellos te han emprestado aparte, pero sin intereses, es un préstamo. Te lo han emprestado sin intereses. Tú tienes que devolverlo a la entidad ese 40%. Y la forma de devolverlo a la entidad es a través de cada una de tus valorizaciones. No hay otra manera, porque es ahí donde te paga la entidad. Entonces la entidad dice, ah, ya, yo te pago, pero tú me estás debiendo. Devuélveme. Y te hace el suma y resta y finalmente cuánto es que se tiene que pagar al contratista. Entonces eso lo vemos donde se refleja ello, pues en el pago que hay que hacerle al contratista, porque el tema de adelantos, el tema de reajustes, se involucra en lo que son obras por contrata, no en obras por administración directa, solamente en obras por contrata. Entonces aquí donde en obras por contrata el contratista puede solicitar adelantos. No es que sea obligatorio solicitar adelantos. Si es que él necesita y lo cree conveniente, solicitará adelantos. Lo que sí va a tener que trabajarse obligatoriamente son reajustes. Y bueno, el tema de las garantías, que eso también es algo obligatorio. Pero en el tema de adelantos, eso ya queda potestad del contratista. Y es aquí, si tú, entidad, has recibido la solicitud del contratista para que se lo otorgue a él sus adelantos, pues tú tienes que descontarle. Y eso lo vas a hacer aquí en el pie de la valorización, en el pago que le vas a hacer en cada una de las valorizaciones. Entonces aquí, miren, va a ir por la valorización contractual, vas a tener que aplicar reajuste obligatoriamente porque eso nos dice la norma. ¿Cómo lo vamos a hallar? A través de esta formulita. Reajuste es igual a valorización contractual por K-1. Las deducciones del reajuste que automáticamente, miren, cuando usted solicita como contratista adelantos, directo o de materiales, sabemos que esto es un préstamo, que hay que devolverlo en cómodas cuotas. Entonces, al solicitar adelanto se activan dos cositas. Se activa la deducción del reajuste, que no corresponde, y se activa la amortización. Les explico en esencia, ¿ya? Porque estamos un poquito con el tiempo. En cuanto al adelanto, ya sabemos que es un tema de préstamo, más que todo, más que adelante es préstamo. Entonces, se activa, le decía qué cosa, deducciones del reajuste que no corresponden. ¿Por qué? Porque la entidad te dice, miren, yo te estoy emprestando un dinero y no es posible que yo te pague reajuste de lo que te empresto. Yo te puedo pagar reajuste de todo tu monto de contrato, pero yo no te voy a pagar reajuste de una plata que yo te estoy emprestando, que es el 40%. Entonces, ¿qué hace la norma? Dice allá, entonces apliquen ahí deducción del reajuste por adelanto directo y por adelanto en materiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice la norma, específicamente el decreto supremo número 011-79-VC, a través de estas formulitas que están en la parte derecha. Aplicas estas formulitas y automáticamente calculamos. Eso lo hacemos en las valorizaciones y lo contrastamos en las liquidaciones. Y así mismo se va a activar el tema de las amortizaciones, porque la entidad dice, está bien, yo te voy a descontar por un lado lo que no me corresponde pagarte reajuste, pero tú tienes que pagarme porque te han prestado. Recuerda que la ente es un préstamo. Entonces, como te han prestado, tú tienes que pagarle en cómodas cuotas. ¿Y cuándo le vas a pagar? En cada pago de sus valorizaciones. Entonces, es ahí donde surge el tema de las amortizaciones. Son las cuotas que tú le vas a pagar a la entidad por ese adelanto que te ha otorgado y que lo vas a hacer durante el tiempo que dure la obra. Y a través de estas formulitas que también nos lo dice el decreto supremo. Y luego también no se olviden, hay que aplicar garantías. Sabemos que las garantías son importantes por el tema de desconfianza, ¿no? Más que todo. Entonces sabemos que hay garantías de dos tipos, ya saben, garantías de respecto a la carta fianza, que lo hacemos para el proceso de selección, que se van a mantener vigentes también hasta que la obra pues concluya. Y también tenemos las garantías de fiel cumplimiento, que eso va a ser un descuento de su dinero efectivo del contratista hasta que la obra termine e incluso también hasta que se consienta la liquidación. Recién ahí te libero esa garantía que es el 10% del monto del contrato que yo lo tengo guardadito, porque tú has facturado todo el monto como si te hubiera pagado total, pero yo de ahí me retengo tu garantía y esa te la tengo en un chequecito. Cuando tú entregues todo, yo te lo entrego y te lo libero, ¿sí?
Entonces, básicamente por ahí es el tema de estos adelantos, ¿ya? Ahora, rápidamente, en el tema de los adelantos, por ejemplo, el adelanto directo, nos dice la norma que este es solicitado por el contratista, o sea, no es algo obligatorio que siempre se tenga que dar, lo solicita el contratista en la entidad, y en el caso en que las bases también lo establezcan, se otorgará este adelanto. El contratista dentro de los 8 días siguientes a la suscripción de su contrato puede solicitar formalmente esta entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de este pago formalmente. Y luego la entidad tiene 7 días a contados a partir del día siguiente recibida la mencionada documentación para entregar. ¿Cómo sería? Suscribimos el contrato. A partir del día siguiente que suscribimos el contratista tiene 8 días para solicitarlo y la entidad tiene 7 días para cancelarlo. ¿Sí? Esto es en cuanto a las amortizaciones que nos dice el decreto supremo. Lo dejo ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, así como la deducción con la formulita que le mostré en el resumen. Y en cuanto a los adelantos de materiales e insumos, ya les he explicado qué cosa es también, y la norma nos dice que este adelanto de los materiales e insumos debe de establecerse en los documentos del procedimiento de selección en el cual el contratista solicite el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos. Hay una opinión del OCDE donde dice que si la entidad no cumple con realizar el desembolso dentro del plazo previsto en las bases, el contratista puede solicitar la ampliación del plazo de ejecución siempre que el incumplimiento de la entidad haya afectado la ruta crítica. Las solicitudes del adelanto para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección. Y no procederá a entregar adelantos de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes a tal material sean realizados con posterioridad a las fechas en las que están señaladas en el calendario de adquisición. Asimismo, para el otorgamiento de estos adelantos de materiales o insumos, equipamientos o mobiliarios, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo 011. Ojo, tenemos que caminar con este decreto supremo y es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de estos adelantos para materiales o insumos de acuerdo a su calendario correspondiente. ¿Sí? Bien. Básicamente estos son los aspectos, miren, de estos 4 puntos que hemos tratado. Espero que en realidad haya sido de su provecho y bueno, me quedo ahorita presta a escucharles sus consultas, sus dudas que tengan para poderlas absorber. Gracias.